Buenos días. Empezamos con puntualidad suiza. Gracias a todos por vuestra asistencia. Estoy realmente abrumado por ver a tanta gente hoy en el Congreso y muy agradecido por vuestra presencia. Quiero daros las gracias a todos y que sepáis que este es un acto especialmente importante para Vox, especialmente importante que se celebre en el Congreso de los Diputados. Y me atrevería a decir que es un acto también importante para España. Quiero empezar, como digo, dando las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, por supuesto a los ponentes y, por supuesto, a Carla Toscano, que ha hecho posible este acto, y a Navid, la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, por hacer un acto que realmente es rompedor, es único, es el primero de esta naturaleza que se celebra en el Congreso y, por tanto, me atrevo a decir, sin exagerar, pero que es histórico. Yo creo que este es uno de esos actos que marcan un antes y un después, de los que por sí mismos, un acto como este por sí mismo ya justificaría la existencia de Vox. Vox es un partido cuyo nombre mucha gente me pregunta ¿a qué se debe? ¿Por qué nos llamamos Vox? ¿Por qué no nos llamamos Partido Liberal Conservador Español? Nos llamamos Vox para dar voz a los que no tienen voz. Para dar voz a aquellos que durante muchos años han estado silenciados por distintas causas. Y esta, desde luego, es la que vamos a tratar hoy, una de esas causas, de las más importantes que, como digo, aunque solo fuera por esto, justificaría la propia existencia de este partido. Queridos amigos, hoy, 20 de julio del año 2022, en unas jornadas aparentemente discretas, aunque muy pobladas de público, sin la atención de los grandes medios de comunicación y sin que muchos se hayan percatado incluso de ello, creo que ponemos fin a una grave anomalía democrática. Hoy, los silenciados, los olvidados, los relegados, vais a recuperar la voz en esta casa que es la casa de todos los españoles, no solo de los progres, no solo de los que piensan de una manera, no solo con independencia de ideología que tenga cada uno, los que estaban durante muchos años en posesión de la aparente verdad única. Estabais excluidos unos porque vuestra vida evidenciaba la falsedad de los dogmas de género impuestos por la izquierda. Estabais excluidos otros porque queríais abrir lo que ellos han llamado durante muchos años debates estériles. Y representáis, mejor que nada, ni nadie, el rostro más doloroso que ha dejado atrás lo que hemos denominado el consenso progre. María Legaz lo sabe como pocos. Tratar con las víctimas, con todas las víctimas, acompañarles, darles visibilidad y asesoramiento es el objetivo fundamental de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica. Por eso piden tratar a todas las víctimas por igual. Parece mentira que tengamos que estar defendiendo tratar a todas las víctimas por igual. Jesús Muñoz es una de esas víctimas de la Ley de Violencia de Género. Ha sufrido numerosas denuncias falsas, ha padecido la desprotección que padece el hombre ante una legislación que echa por tierra la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Rafael Marcos es una víctima de un gobierno activista que no está dispuesto a parar ni siquiera ante la ilegalidad. Tras una sentencia firme, el Gobierno ha indultado a la secuestradora y maltratadora de sus hijos, jefa de Infancia Libre y de Podemos. Por eso quiero empezar dándoos las gracias. Habéis aguantado mucho, habéis sufrido como pocos, pero no habéis perdido la esperanza y al no perderla habéis hecho que todos los demás podamos mantenerla. Y hoy damos un pequeño gran paso adelante, porque han tenido que pasar muchos años, décadas incluso, pero hoy, en la sede de la soberanía nacional, en el lugar donde todos los españoles deberían sentirse especialmente escuchados y en el espacio central donde deberían dirimirse los debates más importantes del país, hoy se va a escuchar por primera vez vuestra voz. La voz de todas, repito, todas las víctimas de la violencia doméstica. La voz también de las víctimas de la Ley de Violencia de Género. Claro que la ley ha generado víctimas de las que nadie ha hablado hasta ahora. Y la voz de quienes han pasado, y algunos siguen pasando, una auténtica travesía del desierto para hacer valer lo que a todas luces es de sentido común y de ley. Y hoy,
es un día, un punto de inflexión importante. En el Congreso se hablará de la aberración jurídica y democrática que ha supuesto las leyes de género, que nadie ha criticado hasta hoy en esta casa. Muchas gracias. Tiene la palabra Carla Toscano. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Yo voy a ser muy breve. Iván ya lo ha dicho todo. Y creo que hoy estamos aquí para escuchar esencialmente a las víctimas que han padecido esta ley. Todos sabéis que desde 2004, desde la Ley Integral contra la Violencia de Género y ahora con la Ley de Libertad Sexual, la situación se va a agravar. Muchos venís padeciendo un infierno que supuestamente se ha hecho. Son leyes que se hacen para, en teoría, proteger a las mujeres de agresiones o violencia, pero que no están protegiendo a ninguna mujer. Sabéis que el número de víctimas no se reduce y estas leyes solo están beneficiando a Irene Montero, a las feministas y a sus chiringuitos y a mujeres que quieren vengarse de los hombres. Solo les está beneficiando a ellas. Y, en cambio, la ley de violencia de género está perjudicando a muchos hombres inocentes, a muchas mujeres que realmente son agredidas, pero que ya no se les da importancia porque como ahora cualquier cosa es violencia y los recursos se destinan para otras cosas, pues esas mujeres cuentan con muy pocas ayudas para empezar una vida distinta. Y esta ley también perjudica a muchas mujeres que son segundas mujeres, abuelas que no pueden ver a sus nietos, a hijas, perjudica a muchas mujeres que el feminismo no cuida. Desde Vox, como os ha dicho Iván, no podemos hacer que muchos padres recuperéis los años que habéis perdido de vuestros hijos. No podemos hacer que esos hijos vuelvan a recuperar esos años con sus padres. Muchas cosas no las podemos recuperar. El daño es irreparable, pero sí os prometemos, como ha dicho Iván, que estas leyes las derogaremos y sí que podemos daros voz. Yo sé que muchas veces os impacientáis porque las cosas no salen. Vox está solo, lo sabéis, en esta defensa de la igualdad ante la ley, de vuestros derechos fundamentales, de la presunción de inocencia. Vox está completamente solo y por eso muchas iniciativas que hacemos no salen adelante. Yo os pido paciencia, os pido fe, porque somos el único partido que, como ha dicho Iván, que dice ciertas cosas, que dice la verdad, que ha abierto el melón de la alienación parental, ahora de la custodia compartida. Somos los únicos que disentimos. Os pido paciencia, que no os vamos a soltar de la mano y siempre vamos a daros voz. Y hoy tenemos la suerte de que está aquí la asociación Anavid. Ya Iván les ha presentado, pero yo hacer un pequeño comentario de cada uno. Sabéis que Anavid es una asociación que protege y trabaja para proteger a todas las víctimas. Está con nosotros nuestra presidenta María Legaz, que hace un trabajo impagable, porque además lo sé porque la conozco, que cada caso y cada víctima le llega al corazón. Cada caso es como si fuera el único para María y se encarga de proteger y de atender a cualquier víctima que sufra violencia, sea hombre, mujer o niño, porque todos creemos en la dignidad intrínseca de cada ser humano sin que importe su sexo. Gracias por tu trabajo, María. También nos acompaña Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid. Jesús ha sufrido, yo creo que todo lo que se puede sufrir respecto a la ley de violencia de género. Todo. Se ha pasado muchos años que no ha podido ver a su hijo. Ha demostrado varias veces que es inocente. Para mí es una referencia. Le admiro profundamente. Le agradezco muchísimo cuánto me ayuda siempre. Y quiero pedir un aplauso para Jesús, por favor. Y también está con nosotros Rafa Marcos. Ya sabéis su situación, sabéis que ha sufrido, pues, como Jesús, denuncias falsas y como tantos otros que estáis aquí, como algunos que me ha emocionado veros porque estáis viviendo un calvario espantoso sin poder ver a vuestros hijos, a vuestros nietos siendo inocentes.
Y quiero agradecerte infinito, Rafa, que estés aquí. Es un honor para nosotros que nos acompañes. Gracias. Muchas gracias, Carla, por la presentación que has hecho de cada uno de nosotros. Puf. Buenos días a todos. Nos gustaría agradecer al Grupo Político Vox, en especial a don Iván Espinosa de los Monteros y doña Carla Toscano, la oportunidad que nos han brindado para denunciar en esta sala lo que realmente está ocurriendo con esta mal llamada Ley de Violencia de Género. También quiero agradecer la presencia de cuantas personas habéis venido hoy. Nos acompañáis porque sabemos que todos estáis sensibilizados con esta causa. En cada acto que lleva a cabo Anavid, lo primero que hacemos siempre es guardar un minuto de silencio por las víctimas asesinadas de violencia doméstica. Hoy, con vuestro permiso, lo haremos también al finalizar esta jornada. En lo que va de año, llevamos, por desgracia, contabilizadas 58 víctimas, 40 mujeres, 10 hombres y 8 niños. Anavid, Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica sin ánimo de lucro, nació hace menos de un año creándose con la intención de promover un sistema judicial igualitario no sexista. Como demostramos cada día, para Anavid todas las víctimas son importantes sin discriminarlas por su sexo, edad, etnia ni orientación sexual. Por ello, salimos siempre que podemos a denunciarlo públicamente, delante de ministerios, delante de ayuntamientos y alguna vez también lo hemos hecho delante del Congreso. Todo esto es posible gracias al resto de asociaciones y a las personas que desinteresadamente se unen a nuestra asociación y a nuestros delegados de provincias, que aunque pocos por ahora, están haciendo llegar este mensaje a la población. En estos meses que llevamos recorridos, hemos atendido 241 casos de violencia doméstica, tanto de hombres como de mujeres. Desde nuestra asociación damos un primer apoyo emocional, psicológico y jurídico gracias a los colaboradores profesionales que realizan una primera valoración de manera altruista. Muchas veces se salvan vidas por los casos tan desesperados que llegan. Os podría leer, Anavid, cuando nos preguntan qué es Anavid, siempre decimos Anavid es Óscar, de 17 años, es Samuel, de 15 años, es Saila, de 14 años, es Vanessa, de 5 años. Os podría leer una lista interminable de niños que son las víctimas reales invisibilizadas de esta ley de violencia de género. Son ellos los que realmente dan sentido a Anavid. Ellos son las víctimas de toda esta sinrazón. No queremos olvidarnos de los miles de amigos que consideramos que ya tenemos por lo ocurrido con Rafael Marcos y su hijo. Desde Anavid os queremos dar las gracias a todos. Vamos a seguir dando voz a las víctimas y para ello necesitamos seguir por el camino que ya hemos comenzado. Queremos que se unan a nuestra causa todas aquellas personas que crean que todos somos iguales ante la ley. Y sobre todo, hoy y aquí, queremos descubrir los problemas que genera la ley actual de violencia de género. Para explicaros todo esto, cedo la palabra a mi compañero, mi amigo y una víctima de esta ley, Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid. Buenos días. Tenía muchas cosas pensadas y discúlpenme porque seguramente lo que les voy a contar, supongo que muchos de los amigos que están aquí, especialmente don Iván y doña Carla, que conocen especialmente de nuestra historia, ya la han escuchado, pero seguramente muchos de vosotros, que he estado juntos hace 15 años y seguimos luchando y es la primera vez, y quiero dar gracias al Grupo Parlamentario Vox, en general al Congreso de los Diputados, por darnos esta extraordinaria oportunidad de darnos voz. Espero no defraudaros, especialmente a todos los que estéis aquí. No soy gran orador, por tanto intentaré leer lo menos posible, pero perdonadme. Buenos días, me llamo Jesús Muñoz y muchos me conocéis por una políticamente incorrecta web, malosdatos.falsos.com, donde comencé a contar mi calvario tras sufrir 7 denuncias de falso maltrato, porque las denuncias falsas, como sabéis, no existen. Sufragadas con dinero público, del que pagamos todos los españoles, y que se organizaron con denuncias a través de una
como aquí se llama, o los medios de comunicación chiringuitos feministas, uno de ellos, la Federación de Mujeres Progresistas, que manipularon y retorcieron la verdad. Tengo una colección de denuncias que pueden imaginar en el ámbito de violencia de género. Tengo toda la colección de denuncias excepto una, la de abusos sexuales. He sido denunciado por vejaciones, abandono del embarazo, desentenderme de mi hijo, control económico, maltrato físico y psicológico reiterado, el 173 del Código Penal, restricción de medicamentos y un largo etcétera. Y lo peor de todo, fui acusado por algo que no cometí, con una petición de prisión del Ministerio Fiscal de 14 años y medio. Aún así, lo más duro fue no poder estar con mi hijo durante casi 13 años. Para terminar mi presentación diré que me enfrenté a 30 procesos judiciales, de los que 7 son denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos y acabo de salvar la vida a mi hijo, señores, hace una semana porque la madre, el ser de luz, madre protectora llamada por Irene Montero, le ha vuelto a denunciar a mi hijo por malos tratos. Tiene una libre absolución gracias a su padre. Así que gracias, Óscar. Con Óscar quiso poder porque con su padre no pudo. Y esta denuncia ha surgido solo y exclusivamente porque Óscar, a través de amigos, familiares, entorno social, no lo sé, descubrió la página web, cogió mi teléfono y un día me llamó 13 años después, un 20 de mayo a las 10:30 de la noche, diciéndome que quería conocer la cara B del vinilo. Y actualmente conoce a su padre hace 1 año y medio. Quiero exponerles la problemática que genera, que es por lo que estoy aquí, al 99% de los hombres de este país, denunciados o no. Perdónenme la expresión, estos como los motoristas, están los que nos hemos caído y los que se van a caer. Están los hombres denunciados y los que van a ser denunciados. Sí, todos van a ser denunciados. Hay 2 fases en el proceso penal, una fase la instrucción y otra la de enjuiciamiento, que es la que más nos perjudica como hombres en la fase de instrucción, ya que las resoluciones judiciales nos son favorables, como saben ustedes, en los informes del Observatorio de Violencia de Género, del Consejo de Gobernanza Judicial y Fiscalía General del Estado, el 80% de las resoluciones judiciales terminan con la libre absolución, archivo o desistimiento de dichas causas, demostrando que somos inocentes, ya que es una persona que se la declara culpable, que no se la declara culpable, perdón, es inocente a todos los efectos, basándonos en los términos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha ratificado, señores, que toda persona que no sea condenada debe ser reputada como inocente de la misma manera que lo manifiesta la Directiva Europea de Presunción de Inocencia. Hay una primera fase, por decirlo de alguna manera, que es la fase gubernativa, la instrucción de la denuncia, que conlleva la detención automatizada, esto bien pudiera hacerse a un símil taurino, la lidia taurina, con una suerte de varas dedicada a quitarle fuerza y destruir a los padres psicológicamente. En la fase de instrucción judicial también tenemos la adopción de medidas llamadas cautelares, que siguiendo con la suerte de espadas persigue la destrucción psicológica privando, entre otras cosas, del afecto de nuestros hijos, tanto a padres como a hijos. La estigmatización del ser detenido en tu trabajo, en tu casa, en el parque con tus hijos, en un bar, repito, siendo inocente. La propia Ley Integral de Violencia de Género está orientada a utilizar de manera fraudulenta la fase gubernativa y la instrucción judicial. La fase de instrucción judicial, para seguir debilitándose, la ley no está orientada para ayudar a las víctimas, sino para ir contra el hombre, ya que la propia ley, desde el año 2004, no ha conseguido salvar vidas y solamente ha conseguido el 80% de las absoluciones de la mayor parte de lo que estamos aquí, por no decir todos los denunciados. Pero ese 80% de hombres terminan muy tocados psicológicamente. Y me pongo yo como ejemplo. Yo soy de los que digo, me habéis oído, que todos terminamos con una tara. Se nos priva de nuestros hijos, somos señalados por la sociedad como si fuéramos terroristas de Al-Qaeda. ¿Es justo que el Estado use recursos públicos para privar de libertad a gente inocente, a los que lleva en muchos casos a los suicidios, al desamparo judicial, a la estigmatización social, a la incitación al odio? Cuando queda acreditado que el 80%, según datos, repito, Consejo General de Poder Judicial, esos hombres enjuiciados terminan siendo inocentes y, por tanto, se vulnera la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La policía nos detiene de manera sistemática, podríamos decir de manera autómata. Y si a cada persona que se le priva de libertad de manera impune, el Estado tuviera que ser subsidiario de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tuviera que pagar una indemnización por todos los detenidos, es decir, cada año, el país, en el 2017, presumía de que gracias al Partido Socialista se habían detenido más de 166.000
hombres. El 80% terminó con archivo, absolución o desistimiento. Aproximadamente 130.000 hombres fueron enjuiciados con dinero público, siendo inocentes como terminaron declarados. Hablemos claro, en Reino Unido a toda persona que haya sido detenida y que no haya sido condenada, por ley tiene derecho, señores, hasta 600 € de indemnización por día de detención. Incluso se pagan las horas de estar detenido. Hay despachos especializados en esta materia que se legisla en favor de la protección contra el abuso de la privación de libertad y la vulneración de derechos fundamentales, que sí se vulneran de manera sistemática en España. Cuando pides la guardia y custodia, eres automáticamente denunciado por violencia de género. Hagamos cálculos, porque a mí me gustan bastante las matemáticas, y por tanto, una media de detención, señores, por las que yo he pasado, una media de 600 € diarios por 2 días, que es la media, son 1.200 €. Por 120 o 130.000 personas que han sido enjuiciadas y declaradas inocentes, estamos hablando de una cifra nada desdeñable de 144 millones de euros anuales que tendrían que habernos pagado a todos los que hemos sido detenidos de manera infame. Recuerden ustedes que hasta hace bien poquito no se pagaban ni siquiera las prisiones preventivas cuando termina siendo declarado inocente. Y como saben ustedes, gracias al caso del señor Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, sentencia que ganó y que se aplicó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir de entonces toda prisión preventiva que conlleve la inocencia del detenido tiene indemnización. Por lo tanto, solicitamos, señores políticos en general, basándonos en esta misma doctrina, que se indemnice la privación de libertad producida por las detenciones que terminan con absolución, no condenando, es decir, sobreseimiento, absolución o archivo sería propio de la indemnización. ¿Esto por qué lo pedimos? Porque sabemos que se está utilizando y abusando de esta fase gubernativa, la detención, sin una previa investigación seria y legal, que conlleva la privación de libertad de todos de forma automatizada, y sabemos que la privación de libertad está recogida como algo supremo en la Constitución y tiene que ser con carácter excepcional. Los diferentes legisladores que han pasado por nuestra democracia han convertido el derecho penal y el Estado de Derecho en una corrupción, en derecho penal de autor. Gracias a ello, la policía aplica de manera automatizada, por tanto, lo ha convertido en una norma general. Y no queremos olvidar el daño que se nos provoca en la fase de instrucción judicial, la privación también del cariño y compañía de nuestros hijos, ya que en las medidas cautelares, de manera generalizada y automatizada, también aquí los jueces privan de visitas de los hijos, y más a raíz de la nueva modificación, gracias a la señora Irene Montero, del artículo 94 del Código Civil. Mi pregunta es: ¿los jueces utilizarían de manera tan alegre estas medidas anticonstitucionales si tuviesen que pagar indemnizaciones por los daños morales causados en tantos niños, como es el caso de mi hijo Óscar, con padres al privarles durante muchos meses y años del cariño entre ambas partes? Aquí podría poner mi propio ejemplo. Como he dicho, mi hijo ha sido privado de su padre 13 años. Libre absolución por fundado uso espurio, 29 de mayo del 2012. Sentencia del Juzgado Penal 23. Señores diputados de Vox, gracias por darnos esta oportunidad. Políticos en general del Congreso de los Diputados, veo aquí un grupo parlamentario diferente. ¿Por qué no abordar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se aplique algo tan básico como es el sentido común, como es la doctrina europea de derechos humanos, e indemnizar a toda persona que no haya terminado condenado, por tanto inocente, tras privarle de libertad y de derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna y en los derechos humanos? Ya les aseguro que no se tendría tan alegremente y no se tendría este tipo de medidas, no se tendría ningún tipo de medidas, repito, contra ningún hombre inocente, sino una investigación previa y unos serios indicios de delito. Quizás, y solo quizás, este país se volvería algo más civilizado y tendríamos un Estado de Derecho que respetara a las personas inocentes. Un ejemplo más lo tenemos en el referido y anteriormente el propio artículo 94 del Código Civil, en el que se vuelve a incidir de manera anticonstitucional. Conozco el caso de una magistrada de Móstoles que ha presentado un recurso anticonstitucional contra esta medida de Irene Montero, por el abuso en la fase de instrucción de las medidas cautelares, es decir, se utiliza la justicia para conseguir que los juzgados, y con perdón, si hay algún magistrado presente, sean cortijos y chiringuitos de género. Eso se traduce en que, de hecho, se nos priva a la mayor parte de los padres actualmente de un régimen de visitas como sucede en la actualidad, y se genera una situación de hecho, de modo que, aunque seas absuelto en el transcurso del tiempo, no vuelves a recuperar tu familia. Y nos encontramos con un hombre inocente que ha sido despojado de su familia, de sus vínculos familiares. ¿Con esto qué se consigue? Lo que se persigue con la perspectiva de género, señores, que ningún hombre con un mínimo de sentido común quiera formar una familia.
Una de las situaciones que, como ustedes saben, más se sufre a diario es la incitación al odio contra el varón, que es la misma situación que daba en Alemania con la situación de los judíos, la famosa Alemania nazi. Esto bien lo sabemos a través de la sentencia, y no lo dice ni Ana Viz ni Jesús Muñoz, lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, en la que la exposición de motivos del magistrado, excelentísimo magistrado don Jorge Rodríguez Zapata, en su sentencia 59/2008, apartado 7º, abro comillas. Expreso, por último, mi deseo en esta sentencia que no marque el inicio en nuestro ordenamiento jurídico del cumplimiento del sueño de Mettger, jurista alemán de la Alemania nazi. Dos derechos penales, un derecho penal para la generalidad y en el que, en esencia, seguirán vigentes los principios que nos han regido hasta ahora, y junto a él, un derecho penal, el que se nos aplica a nosotros en España, completamente diferente para que grupos especiales de determinadas personas sean incitados al odio. Dejo constancia de mi posición en este voto y añado: el propio informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de la Ley 1/2004 del señor Zapatero y compañía catalogó la ley como propia del derecho penal de autor, ya que propiciaba que hombres tuviesen un 66% más de condena, a la página 92 de ese informe, que se construiría una asimetría penal y que incluso iría contra el artículo 14 de la Constitución porque no creía que fuera suficientemente legal, por no decirlo de otras palabras, la articulación o generación de juzgados específicos que fuesen contra raza, ideología, sexo o cualquier otro tipo de situación que conocemos a través de la Constitución. Me gustaría hablarles del experimento, por ejemplo, que se hizo en Minneapolis, para que las feministas de este Parlamento lo sepan, en 1984, en el que se argumentó que fuera detenido automáticamente el presunto autor de los hechos tras una denuncia, porque así se creía que se disminuía la reiteración de la actividad delictiva de ese sujeto. Más de 300 medios de comunicación, a modo de lobby, presionaron para que se creara la ley de arrestos obligatorios. Pueden buscarlo por Internet. La sorpresa fue mayúscula. Aumentaron un 80% las detenciones de mujeres, esos seres de luz. Así sucedieron dos vías. Una de las feministas que exigían investigación previa de quien había sido agresor primario, ya que argumentaban que cuando las mujeres agredían eran en defensa de una agresión previa del varón. Y la otra vía es la que tenemos gracias a España, a los progresistas, a la gente de izquierdas, que no vulnera nunca los derechos fundamentales de los hombres y que dice que la mujer siempre es inocente. La Ley 1/2004 de Zapatero consigue que lo que haya hecho el hombre en la comisión de un delito sea delito y lo que conduzca y la conducta de una mujer con la misma tipificación penal sea falta. Ahora sería un delito leve. No voy a comentar, porque lo hará mi buen amigo y compañero Rafa, de lo que hemos conseguido que una señora secuestradora con numerosos delitos esté en la calle. Si lo hace un hombre, si le aplica el máximo rigor de la justicia, esta corriente feminista entiende que en Europa la mujer no debe ir a la cárcel, salvo si es un delito de sangre o causas muy graves. Hemos conocido hace muy pocos días la asimetría penal, eso que la gente niega. Ha sido condenado un señor a 25 años por apuñalar a su mujer y una mujer ha sido condenada a 12 años por apuñalar a su marido. Los dos apuñalamientos resultaron con muerte. Aquí tiene un ejemplo más de lo que significa en España el Estado de Derecho y justicia. Esto es un ejemplo claro de lo que anteriormente les he comentado, asimetrías penales propias del derecho penal de autor. Un ejemplo más lo tenemos fuera de nuestras fronteras, que está en la mente de Podemos y el Partido Socialista, el artículo 52 del Código Penal cubano, que es lo que tiene en mente este partido demócrata, que dice lo siguiente: establece un atenuante para las mujeres que tengan el periodo, el puerperio, o por estar embarazadas, o bien tener la menopausia. Es decir, díganme ustedes qué días de toda su vida una mujer no se le va a aplicar este atenuante. En esto está basada la ideología de género de Irene Montero y del Partido Socialista y Podemos. Un ejemplo lo tenemos en la vecina Fuenlabrada que vivió, una vecina de Fuenlabrada que vio a sus parejas a través de la reja de una ventana. Esta salió y acuchilló a su exmarido en vía pública. Esta mujer estaba protegida por las paredes, el edificio, la puerta y las rejas de su ventana. Decidió salir con un cuchillo en mano y arrebatarle la vida a ese señor. Esa señora fue condenada a 6 años. Se le ha concedido un indulto. Solo ha cumplido 4. El Partido Socialista la indultó con el beneplácito de muchos de los señores que pagamos de nuestros impuestos que voten nuestra legislación.
No hace falta que les recuerde los antecedentes de delitos cometidos, cuyas condenas todo el mundo conoce, en los casos de Juana Rivas, María Salmerón, María Sevilla, ya que si los jueces condenan, aquí está la parte del feminismo, les indulta, nos humilla, nos pisa. Y lo peor de todo, insulta a nuestros hijos. Para ir terminando, les diré que en España sufre un apartheid sexual. Los hombres heterosexuales, los padres varones, solo interesamos como meros proveedores económicos para pagar impuestos y sufragar la pensión de alimentos de nuestros hijos. No podemos esperar ni un ápice de empatía ni un mínimo de sensibilidad en un juzgado de familia y menos en un juzgado de violencia de género. Hoy podemos afirmar, y lo entrecomillo, lo subrayo en negrita, un terrorista de ETA juzgado por delitos de sangre tiene más garantías jurídicas y derechos en un juzgado que un padre en España que pida la custodia de sus hijos. Varios estudios sociológicos demuestran que las mujeres tienen 5 veces más sesgo que los hombres. Los datos que le voy a dar no son inventados, los pueden encontrar y si alguien los quiere me los puede pedir y se los doy en un pendrive. La custodia compartida supondría que se habría salvado la vida de 212 padres al año, 12 mujeres y 2 niños. Las leyes injustas, como esta de la que hablamos, promueven el odio e incitan la violencia. La mayor parte de los argumentos que dan los juzgados de familia contra la custodia compartida no se sustentan con el más mínimo estudio científico detrás. Un estudio en Noruega reveló que los hijos con custodias paternas tenían mejores hábitos de salud, bienestar y satisfacción que con custodias maternas. Noruega, icono del feminismo. España, ya se sabe que el índice de fracaso escolar en España, cuando las custodias son paternas, el índice de fracaso es 0. Datos estadísticos que pueden encontrar en los estudios nacionales e internacionales sobre qué daños se causan a los menores, privándoles de un padre o de una custodia compartida. 20 veces más probabilidad de padecer depresión y ansiedad, 5 veces más de querer suicidarse, 4 veces más riesgo de pobreza, 2 veces más riesgo de tener problemas endocrinos y metabólicos, obesidad y diabetes, el doble de abandono escolar, 7 veces más de sufrir embarazo no deseado, 1,8 veces más riesgo de mortalidad infantil o neonatal, 20 veces más riesgo de presentar conductas agresivas, irracionales o violentas, lo que promueve Irene Montero, 32 veces más riesgo de huir del hogar, hasta 14 veces más de cometer delitos. El problema, señores, no es la masculinidad, es la falta de ella. El 63% de los suicidios juveniles son de niñas sin papá. El 58% de las mujeres en prisión no tuvieron figura paterna. El 71% de las niñas que tienen embarazos previos, adolescentes, no tuvieron papá. El 70% de las personas que abandonaron los estudios provienen de hogares sin padre. El riesgo de abuso de drogas en chicos sin hogar, con hogares con padres disfuncionales aumenta un 68%. Niños que experimentan divorcio o ruptura en núcleo padre-madre tienen que sacar notas bajas. El 85% de los chicos que están en cárceles juveniles, centros de menores, no tuvieron figura paterna. El 90% de la gente sin hogar no tuvo figura paterna. Y el 90% de los que conocemos como incendiarios juveniles no tuvieron figura paterna. Cada día se priva de libertad a más de 450 hombres. Para los futbolistas, 9 autobuses como los del Madrid, el Barcelona, el Betis o el Atlético son llenados con hombres inocentes en un 80% y llevados a las sedes policiales y judiciales de toda España cada día, señores. 450 detenidos. Como las matemáticas no nos fallan, 160.000 detenidos cada año, 2 millones de procesos judiciales y 80% de archivos absoluciones, habiendo gastado una ingente cantidad de dinero en procesar a gente inocente. Cada año en España se suicidan 2.600, 2.800 hombres. En la época de Rajoy, en una reunión en lo que llaman la sala de la biblioteca, se nos confesó que conocían datos de que el 71% de los suicidios de hombres estaban relacionados con denuncias de violencia de género o con padres que estaban inmersos en procesos judiciales de separación y guardia y custodia. Y para terminar, les citaré estudios nacionales e internacionales para que la gente se ilustre, que demuestran que la violencia en el ámbito doméstico es bidireccional. Estudios como Dunedin, Archer, Canadian Journal, Women Offense, el informe PAX, Rina Sommer, British Crime Survey, Fieber, Murray Strauss, Spouse Murder, un estudio español que dice bidireccionalidad y simetría, estudios sobre la violencia en la pareja, análisis de la violencia de la pareja bidireccional desde un punto de vista víctima ideológico, de la Universidad Oberta de Cataluña. Propuestas para determinar qué les hacemos. Modificaciones de la Ley Integral de Violencia de Género en una ley de violencia doméstica, intrafamiliar, llámenle como quieran, como tiene todos los países de la Unión Europea.
En ni un solo país del mundo existe una ley de género de incitación al odio como existe en este país. Una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una modificación del Código Civil, una Ley Nacional de Custodia Compartida que en el resto de países se aplica reduciendo a la mitad de las denuncias y la violencia en la pareja. Legislar contra los que consideramos uno de los maltratos más crueles que se cometen cada día contra un menor, que es malmeterlos, como está prohibido decir SAP, no sea que la señora Montero se mosquee. Perdón. Alienar a un menor es lavarle la cabeza y hacer que odie al otro progenitor. Eso, señores, se llama alienación parental y es el maltrato más cruel que han legislado países de Latinoamérica en favor de la protección de los niños. Especializar y desfeminizar los servicios sociales y las instituciones. Impedir que se pueda seguir legislando con perspectiva de género en cualquier ámbito jurisdiccional o administrativo. Especializar a los jueces y fiscales en los procesos de trauma de los niños que son privados de padres en procesos de instrucción por las medidas cautelares que tan sumamente graves se toman en el 80% de los procesos en los que terminan siendo inocentes. Más conferencias e invitaciones como esta para que partidos de cualquier índice ideológico puedan conocer de primera mano la historia de cualquiera de los que está aquí. Promover ayudas a la familia, proteger a los menores de la ideología de género, ya que son el pilar fundamental del futuro de nuestra sociedad, y especializar a los colegios de abogados. Sí, señores, porque es muy triste que esta humilde asociación nos llamen letrados del turno de oficio diciendo que, por favor, les ayudemos a entender cómo pueden ayudar o a enseñarles a ayudar a hombres víctimas de violencia de género, porque tienen mucha formación jurídica de violencia de género, pero no saben cómo proteger a un hombre de una denuncia falsa. Es muy triste que un colegio de abogados de Madrid no tenga capacidad técnica para enseñar a sus letrados cómo defender a un hombre como yo. Causas o las casas de acogida para hombres en procesos de separación. Muchos se ven obligados a vivir en pisos patera, lo que les impide obtener, para un juez y un ministerio fiscal está muy mal visto, el no tener una residencia te impide la custodia compartida. No solamente el proceso, la detención, la estigmatización, el odio al que te incitan, sino que encima te dejan en la indigencia y no puedes tener a tus hijos nunca jamás. Ir contra todo juez y fiscal que no den en sentencias en su juzgado, porque eso es muy fácil de averiguar, un mínimo de un 70% de custodias compartidas. La inversión de lo que se está haciendo ahora. El 70% de las custodias sigue siendo maternas. Aquí no hay igualdad. Muchísimas gracias. Perdón. Fuerza y honor, Jesús Muñoz. Bueno, ahora os va a hablar Rafa Marcos. Se ha venido desde Málaga para poder estar con nosotros. Me parece importantísimo que escuchemos lo que ha vivido, que es distinto pero parecido a lo que ha vivido Jesús. Y Rafa, sabes que estamos contigo. Tiene que ser, aparte de lo que has vivido y lo duro que es lo que has vivido, más duro todavía ver cómo se recompensa a la culpable. Entonces, te escuchamos. Gracias por estar aquí. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Carla Toscano, Iván Espinosa y sobre todo al Grupo Parlamentario Vox el darnos la oportunidad de dar visualización a todas las familias, porque desgraciadamente estamos viviendo muchas familias. Desde muchos colectivos y partidos políticos no les interesa que salgamos a la luz. Hay muchos intereses e intentan silenciarnos hasta en las redes sociales. Sobre todo cuando contamos nuestros casos y hablamos de igualdad real y de la misandria que pretenden fomentar día a día. Como bien me han presentado, soy Rafael Marcos, soy la expareja de María Sevilla. Todo partió en el 2010, cuando decido separarme de ella. Mi hijo tenía 2 años y medio. Perdón, estoy un poco nervioso. Decido separarme porque la convivencia no era buena, había muchas discusiones y yo no quería tener que vivir y que mi hijo viviera una familia donde había muchas discrepancias a la hora de educar. Al principio de la separación estuve 27 días sin poder ver a mi hijo, exclusivamente porque ella no quiso.
Luego entró en razón a base de llamadas y empecé a verle. Ella, bueno, pues entró en una iglesia evangelista y me lo dejaba los fines de semana para poder ir a la iglesia evangelista. Cuando conoció a su pareja, que es la pareja actual, empezaron los problemas. Fue a mediados del 2011, más o menos, y fue cuando yo la llamé y le dije que quería ir a por la custodia compartida. En ese momento ella repitió una vez más, como había hecho en otras ocasiones, que el hijo era suyo. Y bueno, seguí viendo a Samuel durante pocos fines de semana más, hasta el 19 de noviembre del 2011, un sábado, el cual vino a casa. Estuvimos pasando el día en casa, comiendo, con mi madre, con su pareja, con mi hermano, a la cual, pues bueno, después de comer, ella vino y se lo llevó. No le vi más. Pasaron 7 años. Luego le vi intermitentemente en esos 7 años. Yo, a base de llamadas, primero me cogía el teléfono, luego dejó de cogerme el teléfono la madre, llamaba a su pareja, luego tenía que buscarme la vida con otros números que no conocieran para que me cogieran las llamadas, la abuela materna también. Esto se dilató hasta que me planté en su casa, llamé a la puerta y a los 10 minutos apareció una pareja de la Guardia Civil. Afortunadamente yo había grabado desde que había entrado al portal, porque ella había llamado diciendo que yo había estado insultando y aporreando y llamando al timbre, cosa que cuando le mostré a la Guardia Civil que no había sido así, me apartaron. Ella tampoco quiso abrirles la puerta. Solo quería ver a mi hijo, solo quería abrazarle. No lo conseguí. Lo único que me quedó fue ir cada sábado a buscarle a la puerta de su casa, grabando, y posteriormente yendo a la comandancia de la Guardia Civil de ese pueblo para poner la denuncia. A finales del 2012, la justicia es larga, como lo sabemos todos, y tarda mucho. A finales del 2012 se celebra el juicio, un juicio en el que, bueno, unas medidas provisionales, un 158, en el cual, pues bueno, íbamos con la idea de que menos que un régimen de visitas se supone que normal, aunque no lo considero así. Ante mi sorpresa, que el abogado contrario empezó a relatar, en base a 3 días antes, un informe de una psicóloga, a la que fue María, en el que empezó a relatar los supuestos abusos sexuales hacia mi hijo. Había dicho que le había introducido el dedo en el ano y que había hecho vejaciones y maltrato hacia él. Yo en ese momento me quedé pálido. Me recorrió un escalofrío por el cuerpo y es el peor día de mi vida. Mucha gente sabe por lo que he pasado, porque desgraciadamente lo están pasando, y lo han pasado y muchos lo pasarán. La verdad que tengo una familia maravillosa, tengo unos amigos fantásticos que son los que me han apoyado, porque yo a partir de ese momento me derrumbé. Salí de ese juzgado, me abracé a mi familia y empezó la peor época de mi vida. Como he dicho antes, yo he tenido la suerte de tener una familia y unos amigos que me han dado todo su apoyo desde el principio. Pero ¿cuánta gente hay que no lo tiene? ¿Y cuánta gente hay que no está hoy con nosotros porque se han visto solos? Nosotros nos adherimos al Ministerio Fiscal porque queríamos llegar al fondo del asunto. Entonces decidimos ponernos en manos de la justicia. Esto derivó en un juicio penal. Miento, no hubo juicio. Hubo unas testificales previas en las cuales, bueno, comparecieron el niño, compareció María y su madre. El resultado de esto es que el relato del niño no era acorde a su edad. O sea, que le habían inducido lo que tenía que decir, que posteriormente, a día de hoy, me lo ha corroborado.
Esto creó un dictamen en el cual había una instrumentalización por parte de la madre de la denuncia, la cual María se querelló contra, le puso una demanda como ha hecho todo, con todo lo que ha hecho, lo que viene haciendo desde siempre, le puso una demanda a este perito, intentó rebatirlo, como siempre intenta rebatir, sin argumentos. Después de esto, y previo que nos habían cortado todo contacto a mi hijo y a mí, el equipo psicosocial del juzgado nos vio. Esto fue en 2013. Recuerdo ese día porque fue uno de los días más felices de mi vida. Llevaba 2 años sin ver a mi hijo y le iba a ver. Fui con mi madre. Entrando en el juzgado, estaba María, su madre y su marido, y entré. Al abrir la puerta y ver esos ojitos verdes, cómo me miraba, cómo me sonreía, lo bien que estuvimos, el tiempo que quiso salir fuera a jugar, después de todas las manipulaciones de su madre. Los niños no son tontos. Los niños no son tontos. Y podrán decir muchas cosas, pero lo que sienten luego sale a la luz. Mi madre entró un segundo para abrazarle porque le dije que la abuela Carmen estaba fuera. Y bueno, fue un momento muy emotivo. En ese momento entró el marido de ella, le permitieron entrar en la sala y le susurró algo a mi hijo. Han intentado siempre provocar en todos los sentidos. No sé qué pretendía con eso. Pero ellas le echaron las del punto de encuentro, las del equipo psicosocial y le echaron de ahí. No hubo más. Después de eso hubo un juicio en el cual nos dictaminaron que tenía que ir a buscar al niño a casa de la madre todos los sábados. No sin antes ella aportar informes de parte de unos abusos nunca probados y que nunca han existido. Perdón. Fui todos los sábados a buscar a mi hijo a casa de ella. En ni uno solo abrió la puerta. De hecho, en más de una ocasión, un vecino descolgó el telefonillo para que dejara de llamar. Sí, llamaba insistentemente. Llevaba más de 2 años sin ver a mi hijo. Después de eso hubo otro juicio. Ella volvió a presentar más informes de parte. Aclarar que todos ellos fueron desmentidos y todos los que presentaba ella eran de parte, en los cuales muchos no habían visto ni siquiera a mi hijo, eran solo por relatos de ella. Hubo otro juicio, otras medidas provisionales, en el cual se le instó a ella que tenía que cumplir y esta vez nos derivaron a un punto de encuentro. Ese punto de encuentro hubo una primera visita de mi hijo y su madre con el punto de encuentro y otra yo con mi hijo y el punto de encuentro. Y en la primera visita no asistió, en la segunda tampoco, en la tercera y así 27 visitas más. Volvemos a interponer otra denuncia, vuelve a haber otro juicio, vuelve a presentar informes de parte, volvemos a derribarlos y nos vuelven a instar a que vayamos a otro punto de encuentro. Esta vez instan a María a que cumpla. Y si no cumple, se le retiraría la patria potestad. La han instado en este momento muchas veces. Ha tenido todas las garantías para cumplir y ha desobedecido encarecidamente y con toda la desfachatez del mundo a la justicia. Tras esta amenaza del juzgado, empezó las visitas en el punto de encuentro. En la primera visita, tal cual relata el punto de encuentro,
Parecía que no había pasado el tiempo entre nosotros. Empezamos a jugar. Yo no podía hacer mucho, entonces llevaba cierto material escolar y de las 2 horas que teníamos, más que nada por sentirme un poquito útil, ¿no? Y aportarle un poquito, hacíamos algo de matemáticas, algo de lengua, hacíamos puzzles. Quería sentirme parte de lo que me habían negado, que era contribuir a su educación. De esta misma visita, automáticamente, ella se fue al juzgado de Parla a interponer una denuncia porque dijo que había abusado sexualmente de él en el punto de encuentro. Otra denuncia más, de las 6 totales que puso. Apenas nos enteramos, mi abogada y yo, de esa denuncia, porque ni siquiera nos dieron traslado. Pidieron oficio al punto de encuentro y automáticamente se archivó. Estas visitas duraron un año en la cual estuvimos mi hijo y yo perfectamente. Los informes no podían ser mejores. Hasta que un día María Sevilla se presenta en el punto de encuentro amenazándoles, como así recogen ellos en su último informe, amenazándoles de que o bien redactan y cambian los informes en base a lo que ella sugiere, o bien les caerá otra demanda como ha hecho con otros puntos de encuentro, y los otros han accedido. La ética o la moral de este punto de encuentro no se lo permitió y lo pusieron en contacto con el juzgado. Automáticamente, al incumplir las normas, se terminaron las visitas y hubo otro juicio, en el cual me daban fines de semana alternos y un día entre semana a recoger en el colegio. Esto es 2016. En cuanto empecé a recogerle el primer día, no asistía a clase, ni los miércoles ni los viernes, hasta que dejó de ir. Me llamaron del colegio y me dijeron que habían pedido traslado desde un colegio, el Sierra Sur, de Alcalá la Real, en Jaén, al lado de Granada. Supuestamente ellos se habían ido a Granada sin permiso judicial. Desaparecen. Nosotros lo ponemos en conocimiento del juzgado y me desplazo a Granada para ver qué está pasando. El niño no asiste a clase, como ha venido siendo habitual en estos años, porque ella no la asistía por miedo a que yo fuese a verle. Sigue sin asistir a clase. Me acerco a Granada, hablo con la tutora, con el responsable de zona, hablo con servicios sociales y me vuelvo igual que vine. Hablo con una pediatra y con una psicóloga de salud mental de Granada, las cuales emitieron un informe como que el niño tenía que estar alejado del padre porque había sufrido abusos. Al presentarme ante ellas, me dieron un informe en el cual no habían visto a mi hijo, lo habían hecho en base a las meras palabras de la madre y con una carta escrita, se supone, de mi hijo, con una caligrafía muy decente y un discurso bastante bien redactado. Yo sabía que eso no lo había hecho él porque habíamos escrito y habíamos hecho cosas en el punto de encuentro. Entonces le dije que eso no era de mi hijo. Como he dicho antes, me vine igual que fui. Ya estamos en el 2017, tenemos un juicio en el cual me dan la custodia, ella está desaparecida, localizable, pero desaparecida. En ese momento ella no comparece en el juzgado y se va. No comparece en el juzgado, no comparece en el juzgado y la sentencia se anula porque ella recurre. Pasamos todo este año sin saber de mi hijo, ya llevamos 2 años. Y resulta que en 2017, a finales, vuelve a haber otro juicio. Ella ya sí comparece y me vuelven a dar la custodia otra vez. Automáticamente le inscribo en el colegio, por eso él ha estado escolarizado siempre, porque mi labor como padre custodio era esa. En ese momento ya desaparece por completo.
El juzgado civil, el de la familia, al no tener los recursos suficientes para buscarlas, nosotros nos tenemos que ir al penal, en el cual, pues bueno, tenemos durante todo un año unas diligencias en las cuales tenemos que estar insistiendo en que vayan buscando y vayan moviéndose, la cual no tiene frutos. Cansado ya, en enero del 2019 me acerco al juzgado y bueno, muy amable la oficial de ese juzgado, la cual, bueno, pues no voy a repetir sus palabras, pero poco más y me echa a patadas. Le dije que iba a ir a los medios de comunicación porque era la última alternativa que tenía. Yo no sabía nada de mi hijo. No sabía si estaba vivo, si estaba muerto. Nadie me hacía caso. Hasta que por fin un medio de comunicación, en febrero, me dio voz. Qué casualidad, ese mismo día recibo una llamada de la policía adscrita al juzgado que se iban a poner con las labores. Mes y medio. Solo mes y medio de labores y mi hijo estaba conmigo. Llevaba desde el 2018 ese procedimiento penal y en mes y medio tenía a mi hijo conmigo. Va a ser que sí resultó. Hablar con la oficial. Cuando llegó Samuel, eran las 5, yo recibí la primera llamada a las 8 de la tarde del equipo de intervención y me dijo que iban a entrar. Yo pensé que iba a ser antes. Han sido las horas más largas de mi vida, en las cuales, bueno, pues a las 5 de la mañana me estaba acercando yo a Plaza Castilla a recogerle. Vino con muy poquita ropa, con un abrigo enorme, muy grande, y con una bolsa llena de medicinas. Lógicamente, lo único que me preocupaba es cómo estaba y cómo había vivido esa situación. Yo le pregunté al equipo de intervención si había sufrido, si había visto todo. Me comentaron que tuvieron que tirar la puerta abajo porque ella no abría la puerta. Que había un perro, que tuvieron que apartarlo, lo apartó el marido de ella. Y que mi hijo no había sufrido más allá de bueno, la situación tensa, ¿no? Estaba bien, que era lo que me preocupaba. Y bueno, al llegar, pues él estaba desubicado, lógicamente. Le habían arrancado de lo que él conocía y nos lo llevamos a casa. Esa primera noche, mañana, él no podía dormir, estaba eufórico, Llamé a mi hermano, mi madre justo se había mudado a Málaga ese mismo día, por la mañana. Llamé a mi hermano, vino a casa y fue muy bonito, la verdad. No quería dormir, estaba acostumbrado a estar muchas horas despierto, sobre todo por la noche. Veía series y poco más. Resulta que al día siguiente nos vamos a comprar ropa. Le compramos ropa y al ir a comer, como se nos había hecho tarde, íbamos a comer en un restaurante. No quería comer en un restaurante. Al preguntarle por qué, me dice que nunca había comido en un restaurante. Tenía miedo. Su madre le había tratado como un niño burbuja. No le sacaba, le trataba como un niño enfermo con medicinas. Él tenía ciertas alergias alimenticias, cierto es, no más allá de otros niños. Cierto es que hablamos con él, siendo yo cocinero, hablamos con él, salió el cocinero, vimos que no pasaba nada y así ha ido superando ese miedo a dormir solo. Ya no piensa que es un niño inútil, ya no piensa que es tonto. Ha superado las alergias. Venía con un sistema académico, un nivel académico de segundo de primaria, segundo, con 11 años. Ahora está cursando segundo de la ESO, ha pasado a tercero, aprobando todas. No es un niño tonto.
No es un niño borderline, como decía su madre, y como quería hacer creer. Es un niño muy listo, pero no le han dado la oportunidad. Y ahora tiene que trabajar 4 veces más que sus compañeros para estar al nivel. No contento con eso, ella interpone una denuncia porque dice que estoy abusando de él mientras él está viviendo conmigo. Y él comparece en el juzgado. No solo lo desmonta, sino que dice que es ella la que está manipulando y haciéndole daño. La verdad que estas madres no se dan cuenta. Lleva 3 años y medio mi hijo con nosotros. Empezó a ver a la madre en un punto de encuentro con visitas supervisadas. Al principio se desestabilizó un poco, pero bueno, se normalizó la cosa. Referente a la pandemia, nosotros nos tuvimos que mudar a otra provincia, lo comunicamos al juzgado, nos autorizó, con lo cual nos fuimos para otra provincia. Y ella, bueno, pues tuvo que venir allí a Málaga. Fue condenada, como muchos sabéis, o como todos sabéis, a 2 años y 4 meses de prisión, 4 años de retirada de patria potestad, los cuales, bueno, recurrió y definitivamente empezó a cumplir la condena. En diciembre del año pasado, ella pidió el indulto al gobierno, el cual, desde que lo supimos, sospechaba que se lo iban a dar. Cualquiera que conozca la línea de este gobierno puede tener muy pocas dudas de que se lo fuera a dar. Inmediatamente llamé a todos los medios de comunicación que tenía contacto. La sorpresa es que ninguno, ni uno solo, quiso atenderme. Decidí abrirme redes sociales, era la única manera que tenía de poder dar visibilidad a esto. Seguían las visitas con su madre en el punto de encuentro. Y el día 19 de febrero, este año, la última visita de mi hijo con su madre, en la cual, bueno, pues él entró al punto de encuentro, la madre le cogió del brazo, le dijo que le abrazara y que sacara la grabadora que yo le había puesto dentro. El niño se quedó asustado, le dijo que no tenía ninguna grabadora. Y ella le empezó a decir los informes que tenía y que quería hablar con él de muchas cosas. Mi hijo no quiso escucharla, dijo que esos informes, él ya sabía qué informes eran y que los había pagado ella. Él solo quería ver a su hermana. Me llamaron del punto de encuentro a los 10 minutos, fui a recogerle. Y él quiso ver a la hermana. La madre no lo permitió. Al día siguiente el niño no quiso ir, pero fuimos y la puerta dijo que se había entrado la hermana. La hermana no había entrado porque la madre había dicho que primero tenía que estar con la madre 1 hora para que luego viese a la hermana. Ahí es cuando realmente mi hijo vio la manipulación de María Sevilla y la vivió en sus carnes directas. Porque para mi hijo, su hermana, es de los más grandes. Son hermanos, no se les puede separar. Y ella está jugando con ello. Desde entonces mi hijo no quiere ver a su madre. Desde que entró en prisión él tenía un sentimiento encontrado. No olvidemos, es su madre, él la quiere. Eso es innegable. Pero él decía que estaba cumpliendo por las cosas que había hecho. Es duro, ¿no? Porque él se sentía mal por el sentimiento encontrado que tenía. Y que un niño de 14 años, en ese momento,
te diga estas cosas te desgarra completamente. Cuando supimos del indulto, de que se lo iban a dar, el niño empezó a decaer en los estudios y empezó en el comportamiento. Han sido unos meses duros. Hemos interpuesto varias demandas, tenemos muchos actos y unos procedimientos porque él no quiere verla. Y yo voy a hacer lo que él quiera. Él, como yo le digo, es libre y él tiene que decidir la relación que tiene con papá y con mamá porque tiene 15 años. Tiene que ir viendo un poquito ya de qué va toda la historia. Cuando salió en televisión, no conformes con que después de 6 intentos de reapertura del juzgado, de María en los juzgados por los supuestos abusos y haber sido absuelto en todos, la ministra Irene Montero, su secretaria, son las más, y Ana Pardo de Vera, se permiten el lujo de llamarme maltratador y que soy un pederasta y que estoy condenado por ello. Entonces, lógicamente, hemos tomado cartas en el asunto. Pero no sé por qué. Esto no cala. No cala. Solo cala a la gente que, como dice un buen amigo, cuando te pica la avispa. ¿Qué nos pasa? Los que no hemos sido denunciados, como esto sigue así, van a estar denunciados. No nos vamos a librar ninguno. Y lo peor de todo es que nuestros hijos lo van a sufrir. Y ya son los que les desestabiliza todo esto. Nosotros somos adultos, podemos manejarlo mejor o peor. Pero ellos están formando su personalidad. Serán los adultos del día de mañana. ¿Qué adultos vamos a crear? ¿Qué sociedad vamos a crear? ¿Qué valores vamos a tener? Lo único que puedo decir es que tenemos que luchar por esto. No podemos seguir mirando para otro lado. Y somos muchos. Yo acabo de iniciarme públicamente en esta lucha. Hay mucha gente que lleva muchos años y han hecho lo difícil. Ahora solo toca sumarse. Solo eso, sumarse. Es fácil. Pero no podemos mirar a otro lado. Muchas gracias. Gracias infinitas, o sea, me cuesta hasta hablar. Gracias infinitas, Rafa. Gracias infinitas, Jesús. Bueno, María, a ti también, pero vuestro testimonio es especial. Me quedo con parte de lo que has dicho. Dices, muchos lo pasarán. Es que esto le puede pasar a cualquiera. Vemos a Rafa, vemos a Jesús y pensamos que es gente especial que les ha pasado eso. Que no. Que es que esta ley está hecha para que a cualquier hombre le pueda pasar, para que cualquier hijo se pueda quedar sin padres, para que cualquier abuelo se pueda quedar sin sus nietos. Entonces, os pido, por favor, aparte de unidad, pero que no es aceptable en un Estado de Derecho que se pisoteen derechos fundamentales como les pasa a estas personas. No es aceptable que tantos hijos se queden sin sus padres inocentes. No es aceptable que una mujer se la crea, haga lo que haga y diga lo que diga. Porque esta ideología de género está pensada para destruir la familia. Y cuenta con que estamos anestesiados, con que no reaccionamos,
Yo os pido, por favor, que no nos rindamos, que no os rindáis. Nosotros no nos vamos a rendir en defender la familia, en defender los derechos fundamentales, en defender la igualdad y en defender a inocentes como Rafa, como Jesús, y a defender a todos esos niños. Y es muy difícil la lucha porque estamos solos, parece que somos minoría porque no se nos escucha, pero ganaremos porque el bien ya ha ganado. Gracias. Muy bien, pues cerramos esta jornada. Quiero hacerlo una vez más dando las gracias a todos, primero a los asistentes, después, como es natural, a Carla por haberla organizado, al grupo parlamentario y a Navid. Quiero, por supuesto, agradecer a los ponentes su testimonio y recalcar para todos vosotros que no es fácil salir aquí a hablar. Los que ahora de repente nos dedicamos a la política, aquí hay unos cuantos diputados autonómicos, estamos todavía en el proceso de aprendizaje de hablar en público. Pero para los que no se dedican a eso profesionalmente y encima tienen que compartir un testimonio personal tan duro, que es un poco desnudarse ante todos y revelar sentimientos muy íntimos y compartir momentos muy delicados que han pasado, es verdaderamente un esfuerzo increíble. Y por eso quiero agradecer que lo hayáis hecho, quiero agradecer que deis vuestro testimonio, porque no lo hacen para redimirse ellos, lo hacen para ayudar, para dar testimonio a todos aquellos que lo están pasando y los que lo pueden pasar. Me ha impresionado mucho escucharos a todos. Quiero agradecer a Navid y a María por haber atendido esos más de 240 casos anuales de violencia doméstica de todos los tipos, porque todas las víctimas importan. Quiero agradecer a Jesús su testimonio y los datos que me han dado, que nos ha dado. Yo soy muy de matemáticas también, Jesús. Y me ha impresionado muchos de los datos que has dado. Has dicho que el 63% de suicidios adolescentes son de niñas que no tienen papá. Es para pensarlo eso. Que el 71% de suicidios de hombres están relacionados con casos de violencia de género o luchas por la custodia compartida. Has dicho que el 80% de los casos de denuncias se archivan, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Las denuncias falsas no existen, pero el 80% de los casos se archivan. Es impresionante. Has dicho una cosa que yo repito con frecuencia, y es que esta ley de violencia de género, que ya lleva con nosotros pues, casi 2 décadas, que todo el mundo dice que es tan progresista, que todo el mundo dice que es tan maravillosa y que nos felicitan de todos los países. No hay un solo país en el mundo, ni moderno ni antiguo, ni del hemisferio norte ni del sur, ni comunista ni capitalista, ni libre ni dictatorial, ni progre ni conservador. No hay ningún otro país en el mundo donde existan juzgados de hombres. Bueno, salgo por el mundo y lo explico. La gente se me queda mirando y dice, eso no es posible. ¿Cómo va a existir juzgados solo para hombres? ¿Cómo va a haber asimetría penal? Somos muy progres, somos muy listos, pero ningún otro país del mundo lo hace. ¿Por qué será? Ni Suecia, ni Finlandia, ni Suiza, ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, ni Australia, ni China, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia. Nadie, ningún otro país ha ido tan lejos. El derecho penal no puede ser especial para algunos, no puede haber derecho penal de autor. Y por último, quiero agradecer, como es lógico, a Rafa Marcos por su testimonio, que ha sido igual que el de Jesús, estremecedor. Y me ha impresionado mucho cuando ha dicho que el indulto a la madre estaba asegurado por el mero hecho de ser madre. Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y todo el mundo tiene derecho a que su caso sea revisado en caso de que merezca un indulto. Pero no puede ser que algunos conozcan ya de antemano el resultado de su indulto, solo por el hecho de ser madre. Concluyo con algunas ideas más, y no son todas mías. A ver si os suena esto. España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es el artículo 1 de nuestra Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es el artículo 14 de la Constitución, el que garantiza que todos somos iguales ante la ley. El mismo Alfonso Guerra,
advirtió de la gravedad de lo que se tramaba, pero decidieron seguir adelante porque todos tenían miedo. El propio Alfonso Guerra reveló que el presidente del Tribunal Constitucional, cuando se presentó aquel recurso, dijo que evidentemente esta ley era anticonstitucional, la de Zapatero. Obvio que era inconstitucional. ¡Hombre! Decía Alfonso Guerra, ¡hombre! Esto es inconstitucional. Y cuando salió la sentencia, lo declararon constitucional, según dijo Alfonso Guerra, porque tenían mucha presión mediática. Tal cual. Y hoy, tras la aprobación de estas leyes, como nos contáis, desde luego hay algunas conclusiones muy claras. La primera es que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Las víctimas de primera son las mujeres lamentablemente asesinadas por sus parejas hombres. Las víctimas de segunda son todas aquellas personas que responden a otra descripción. Mujeres asesinadas por mujeres, hombres asesinados por mujeres, niños asesinados por sus madres, abuelos asesinados por sus hijos, madres asesinadas por sus hijos. Esas no merecen la misma calificación. Lo segundo es que tras la aprobación de estas leyes está claro que se ha puesto fin al principio de la presunción de inocencia y aquellos hombres acusados por parejas mujeres tienen que demostrar su inocencia. Ya habéis llegado a utilizar esa frase en algún momento. Yo demostré mi inocencia. Pero fijaros hasta qué punto hemos llegado, que asumimos como natural que alguien, sea un hombre o sea una mujer, tenga que demostrar su inocencia, porque se ha acabado con la presunción de inocencia. Y lo tercero es que, tras la aprobación de estas leyes, se ha establecido un sistema que, por un lado, persigue al disidente y, por otro, se crea una red clientelar para imponer un pensamiento único. Y ya sabéis que con las nuevas leyes va a estar penalizado, incluso económicamente, pero también puede llegar a cárcel, a los que discrepen de todo este entramado ideológico cuyo buque insignia es el Ministerio de Igualdad, que en este año, por cierto, ha dispuesto de más de 500 millones de euros de presupuesto directo y, según el Gobierno, más de 20.000 millones para todo lo que ellos consideran que son políticas feministas. Concluyo, pero ya sabemos, y hoy ha quedado demostrado, que las leyes de género han consagrado la discriminación legal y, si fuera por este Gobierno, también moral en razón del sexo. Y eso tiene víctimas. Hoy hemos escuchado a unas cuantas, pero todos somos víctimas potenciales. Las mujeres también, porque las mujeres tienen hermanos, tienen hijos, tienen padres, tienen amigos, tienen compañeros que pueden ser también víctimas de esta ley. Por eso vamos a insistir en derogar y exigiremos en cualquier coalición de gobierno que de nosotros dependa, derogar esta ley como paso previo. Esta ley no, este entramado de leyes como paso previo para cualquier acuerdo posterior. Por eso, y también porque defendemos a todas las víctimas, insistiremos en aumentar las penas y en restringir los permisos penitenciarios para los agresores, sean quienes sean, porque nosotros somos el partido de la ley y el orden y jamás toleraremos ningún tipo de agresión de ninguna persona hacia ninguna persona. Desde luego, derogaremos estas leyes de género para restablecer la igualdad ante la ley y para restablecer el sentido común y lucharemos por todas las víctimas, todas, con independencia de su sexo, con una ley de violencia doméstica, como estabais reclamando, que proteja por igual a todas las víctimas. Y, en definitiva, pondremos fin a este ecosistema corrupto de chiringuitos, de tinglados montados sobre principios que son inconstitucionales, bien regados con dinero público, con los impuestos de todos vosotros y también con los impuestos de las víctimas de esta propia ley. Termino ya, pero no sin antes mandaros a todos un mensaje y especialmente a todos aquellos que os sentís solos, a los que os sentís indefensos, a los que os sentís que nadie os ha escuchado, que nadie os escucha, a los que no tienen un entramado familiar como el que aludíais, que sepáis que no estáis solos, que sepáis que tenéis apoyos, tenéis una asociación como Anavid que os puede ayudar. Tenéis el apoyo de muchas personas y vuestra presencia hoy aquí lo demuestra. Tenéis el apoyo, sin duda, de un partido político que todavía no es suficiente, pero que lo será pronto, para daros cobertura. El final está cerca. No estáis solos. Queremos que sigáis alzando la voz. Hoy ha sido el primer día que se ha podido escuchar en este Congreso, pero desde luego no será el último, porque vuestra voz, la voz de todos, merece ser escuchada y este es el sitio para hacerlo.
Terminamos, como ha dicho María, con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de cualquier tipo de violencia.